Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Les voy a contar un pequeño secreto. La realidad es que yo soy una persona que me gusta ritualizar mucho los momentos. Entonces, cuando me estoy preparando un té o cuando estoy viendo que se aproxima alguna alineación planetaria en astrología, o me gusta también encontrar en estos pequeños hábitos diarios como el baño o la cocina, encontrar la manera de llevarlos a un plano de ritual. El tema es que muchas veces me doy cuenta de que no soy una persona que haga los rituales porque sigue una línea, sino que más bien he aprendido con lo largo del tiempo a qué cosas a mí me son fáciles o qué cosas a mí me parecen rituales. Y siempre me han preguntado, ¿hago un ritual para esto o hago un ritual para lo otro? Y les voy a confesar que soy una aprendiz autodidacta. Entonces dije, bueno, yo necesito consultar esto con una fuente concreta. Necesito traer a personas que digan, bueno, estas personas son una fuente real de todo este cuento del ritual. Y nada más y nada menos que dos personas que no solamente admiro porque realmente han estudiado todo lo que tiene que ver con la magia de los rituales, sino que son autóctonas, son patagónicas y usan y ejercen la magia desde lo que tiene que ver con la Patagonia, más específicamente Madryn, que es algo que a mí me apasiona y me encanta. Y para eso y para charlar de este tema, quise convocarlas a ellas, que son las chamanas del Jariyal. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están en el día de hoy? Hola, gracias por esa presentación tan hermosa. Bueno, mi nombre es Yandal, soy una de las chamanas del Jariyal. Yo soy Clary y también hace 6 años que estamos trabajando juntas en este emprendimiento. Somos docentes también, en algún momento autodidactas. Cuando vos hablabas nos reidentificamos porque realmente uno empieza así el camino mágico herbal, como que empieza a ver qué pasó con su familia, qué yuyos usaban y eso. Y bueno, después, la conozco a Chantal, que ella tenía mucha experiencia con las plantas de acá, y bueno, y ahí nació Chamanas para, nada, darnos este impulso herbal con plantas de la Patagonia que es súper interesante. Así que empezamos autodidactas, pero después fuimos construyendo un camino con información que nos fue llegando y bueno, súper interesante. Esa es mi gata que está escuchando. Ella también quiere participar, por supuesto. Ella también va a participar. Es parte de Chamanas del Jariyal, estimo yo. Sí. Totalmente, todos los vivos y en las actividades que hacemos siempre está ahí presente Zuko dando su aporte. Y me parecía muy lindo poder convocarlas, más allá de que fuera de micrófono hemos hablado de este tema, me parecía muy lindo convocarlas para este momento que es la temporada Tauro, porque Tauro está ligado al tema de la conexión con la naturaleza, la conexión con el volver a la raíz, la conexión con esto de abrazar la tierra. De hecho, muchas veces en estas analogías que solemos hacer de que, bueno, ¿qué representa Tauro en colores, no? Y se los asocia a colores tierra, o a la paciencia, o a la templanza, pero siempre está como esto de lo natural en el medio. Y en esto de lo natural, teniendo en cuenta que la astrología nace en el hemisferio norte y este es un momento de primavera para ellos, un momento de brote, un momento de nacimiento, para nosotros es un momento de empezar a irnos un poquito más adentro, ¿no? Y para mí es como el olor a cacao, empieza el olor a chocolate, empieza esa sensación del chocolate caliente y tengo que confesar que tengo un té armado con cascaritas de cacao y un poquito de café, porque para mí este momento taurino me remite a esa sensación y a ese aroma. Pero mi interés por convocarlas, que lo hablábamos también fuera de micrófono, tiene que ver con esto de los rituales, ¿no? Y que la magia también tiene que ver con los ciclos y también tiene que ver con los momentos.
Y este momento de temporada Tauro, teniendo en cuenta el contexto astrológico de los tránsitos, nos está llamando mucho a volver un poco a la tierra, a volver a la paciencia, a bajar un poco a la tranquilidad. Y quería ir conversando con ustedes de ver esto, ¿no? Si bien uno lo hace de manera autodidacta, ¿qué cositas podemos ir haciendo para empezar a ritualizar este momento y bajar, ¿no? Conectarnos no con la mente, sino más bien con el aquí y ahora. Sí, lo que estuvimos pensando es esto de enraizar para calmar la mente desde la magia herbal. Y una cosa que tenemos siempre en chamanas es que necesitamos que las cosas sean fáciles, que todo lo que podamos abordar para trabajar con las plantas sea que no tengamos que ir a buscar un yuyo al medio del monte, ¿no? Que lo podamos encontrar dentro de lo cotidiano, dentro de lo que está cerca de la reboristería del barrio o del patio o del balcón, sí, que esté cerca. Y también, como nosotros trabajamos con la vibración de las plantas, en muchos de los rituales que hacemos no necesitamos tener la planta física para poder trabajar. Entonces, por ahí en esto de si uno necesita como enraizar, bajar, una forma que usamos muchísimo y muchas personas que hacen meditación la usan es primero tomarse un momento para decir, bueno, freno, estoy, no sé, en mi oficina, estoy en la escuela, estoy en mi casa, estoy en cualquier lugar, entre un montón de gente y digo, necesito frenar. Es el primer momento o el primer acto de conciencia, decir, bueno, estoy muy pasada de mente y necesito frenar. Entonces, cuando ya me doy cuenta que freno, es respiro, tomo varias respiraciones en conciencia, es me presto atención cómo entra y sale el aire, y no necesita ser como en un contexto particular, es donde estoy, frené, me senté, me puse derecha y empiezo a respirar. Y la conexión con las plantas sería llevar la imaginación a los pies e imaginarme que lanzo raíces, que mis pies tienen raíces. Ese es el mejor ejercicio que nosotras conocemos para esto que las terapeutas holísticas decimos enraizar. Enraizar sería calmar la mente y volver a la tierra, no estar volando, no estar en mil cosas a la vez, es me planto, apoyo los pies y me imagino mis raíces. Y en esa sensación de tener raíces, vuelve la calma. A ver, estas no son soluciones ni rituales mágicos instantáneos. Uno los tiene que ir probando, tiene que ir como haciéndolos para poder lograrlo, porque a veces uno ni siquiera puede imaginarse una raíz, pero si lo sigue haciendo, empieza a encontrar la forma de esta conexión. También, digamos, otra de las cosas que siempre decimos es cada uno a su forma. Por ahí a mí me sale imaginarme raíces, pero por ahí a otro, no sé, tiene la oportunidad de sacarse los zapatos y pisar el césped, ¿sí? O sacarse los zapatos y sentir el piso frío, ¿sí? Es la conexión a los pies. Eso sería como el tip principal para enraizar y para que la mente se calme. Y después hacer este registro. ¿Cambió o no cambió? ¿Qué pasó? ¿Sí? Como reconocer qué pasa en mi cuerpo cuando yo hago esos frenos así como, listo, hasta acá llegué. Bien, y otra herramienta, otro tip que por ahí podemos compartir, porque recién mencionó Clary, es como la respiración y la visualización es un tip para todo momento, ¿no? Si estoy en la oficina, en la escuela, estoy en la cola del súper o lo que sea, y me noto que estoy fuera de mí, por lo tanto no estoy conectada con la tierra y con mi contexto, esos serían unos buenos ejercicios. Otra herramienta, otro ejercicio, otra práctica que proponemos es esto de las tisanas o las infusiones o los tecitos herbales, ¿no? Entonces, por lo general, uno se nos viene a la mente, porque es la más asociada, la más común, es la manzanilla. Que la manzanilla nos trae esta propiedad medicinal para el cuerpo físico que tiene que ver con esto de descomprimir, relajar, por las cuestiones digestivas. Bueno, uno puede encontrar mucha información de la manzanilla, pero además
como comentábamos al principio, a nosotras nos interesa que podamos reconocer las propiedades vibracionales de las plantas. Y la manzanilla nos trae esta gran propiedad que es el de descomprimir para poder alivianar. Entonces, cuando uno está en el campo mental muy saturado, muy allá arriba, el elemento aire está a fondo, decir, bueno, primero para reconocer eso es esa pausa que propone Clary, ¿no? Decir, bueno, a ver, respiro, tomo conciencia de mí, bueno, estoy muy allá arriba, digamos, campo mental, o puedo estar muy al pasado, muy al presente, ¿no? O muy al futuro. Entonces uno desde ese registro de dónde estoy parado, decir, bueno, respiro, tomo esa calma, y en esa podemos ritualizar hacer esa infusión, ¿no? Decir, bueno, veo qué planta me colabora para esta sensación de calma, de contemplación, de observación, de tranquilidad. Puedo poner a hervir el agua, le pido al agua que también me dé esas propiedades de poder fluir, le puedo pedir al fuego que active la sabiduría en mí para contemplar lo que tengo que contemplar. Entonces, este pequeño gesto que es hacerme una infusión, darme los tiempos, las pausas, ese ratito donde la hierba está haciendo el efecto en el agua calentita, todo eso lo puedo tomar a conciencia y hacerlo parte de un ritual cotidiano que me llevó 5 minutos, ¿no? Entonces, decir, bueno, son pequeñas cosas que nos colaboran en lo cotidiano con esta idea de decir, bueno, y muy de este tiempo, que es esto, tomo conciencia de estar en mayor conexión con la naturaleza, con el contexto, con la tierra, con mi cuerpo, pero eso va a nacer desde un calmar la mente, ¿no? Desde un calmar la mente que me permite estar anclada en el presente y no en el pasado, no en el futuro, sino en este aquí. Bueno, pensaba en esto que las iba escuchando y pensaba en esto de que astrológicamente estamos en un tiempo en donde hay mucho aire en el cielo y mucho fuego en el cielo. Y esta combinación muchas veces, según Stephen Arroyo, por ejemplo, comenta que tiene una cuestión de ansiedad y adrenalina en donde se nos ocurren muchas ideas, en donde las ideas van muy rápido, en donde la comunicación incluso va muy rápido, el intercambio va muy rápido. El elemento aire no solamente desde lo mental, sino también desde lo vincular, ¿no? Esto del intercambio con los demás, y el elemento fuego también desde un lugar activo, desde un lugar de movimiento, pero también desde un lugar de discusión o desde un lugar de confrontación o desde un lugar de mostrar también el límite, el enojo, la disconformidad, la frustración. Y en todo este contexto que de repente el sol llegue a Tauro y que nos diga, che, paremos un poco, frenemos. Me encantaba cuando les propuse la idea y que me dijeron, ¡ay, somos las dos taurinas! Enseguida, como diciendo, nos encanta esta energía. Y es como esta invitación a frenar, a bajar un cambio en el medio del caos, en el medio de la ansiedad. Esta palabra ansiedad que de repente se transformó en algo tan inmediato de nuestro vocabulario, que antes prácticamente no tenía registro o no se consideraba ese registro. Entonces, en este momento de poder buscar un cambio y buscar parar, la conexión con el aquí y ahora, la conexión con la tierra, la conexión con la pausa. A mí me pasa mucho esto de repente descalzarme enseguida, ¿no? Sacarme las medias, sacarme las zapatillas, caminar descalza un rato. Y otra de las cosas que también me llama mucho la atención es la conexión que tiene Tauro, y una de las primeras cosas que decimos los astrólogos es los 5 sentidos, no solamente desde el tacto, por sacarnos los zapatos y pisar frío o pisar el pasto, sino también de los aromas, ¿no? Lo visual que dijeron ustedes, me fueron transmitiendo este lugar de ir poniendo la pava arriba del fuego, observarla, el escuchar cuando la pava empieza a hacer ese ruidito de que el agua se está calentando, ver la llama del fuego alrededor de la pava. Y hay como una teletransportación a momentos de mi vida y a momentos de mis instancias en donde yo pongo todo en silencio para enfocarme en ese momento y mágicamente uno empieza a bajar. Uno no se da cuenta
hasta que el cuerpo está en una situación de que listo, ya no quiero más. Entonces por ahí volver a esos momentos de calma es urgente y uno no lo hace. Como dice, ay, qué bueno, voy a un momento de calma. No, uno a veces necesita obligarse. Entonces, más allá de que suena raro que necesite obligarse, pero para frenar y para darle el tiempo a la pava que haga su trabajo y poner el tecito y todo este proceso, uno tiene que frenarse. A mí me pasó que dejé de lado la pava eléctrica y compré una pava común. ¿Qué pasa? El tiempo de la pava común me volvía loca. O sea, yo sentía que no se calentaba más el agua. Hasta que dije, no, pero, o sea, la idea es esta, quedarme al lado de la pava esperando para que el agua no se pase, porque todavía no le tengo el tiempo al chillido de la pava, pero, digamos, la idea es esta, volver a esas cosas más simples, más orgánicas, que nos sacan de estar allá arriba o tan mentales. Confesión total, no espero los 5 minutos de las hierbas en el té, ¿eh? O sea, yo puse el saquito de té, lo moví así un poquito y lo saqué y me lo tomé. O sea, nunca esperar los 5 minutos que te dicen que tenés que esperar. Se me enfría el agua. Si espero 5 minutos, se me enfría el agua. Hay que esperar los 5 minutos. Claro, y que el ejercicio y la invitación, pero está bueno uno que se autoobserve y se dé cuenta de esos tiempos, ¿no? Porque entonces después cuando uno está en ese acelere, decís, bueno, es porque evidentemente no estoy pudiendo ni con los 5 minutos del té. Sabés que cuando hablabas recién esto del aire y del fuego, también desde una mirada de los elementos y del chamanismo, ¿no? En esta conexión con el contexto y con lo natural, cuando hace mucho calor, o sea, cuando hay mucha acción del fuego sobre el elemento aire, es que se da esto de la presencia del viento fuerte, ¿no? Que el viento fuerte significa esta necesidad de enraizar más porque en realidad vamos a estar más inestables, ¿no? Entonces decir, bueno, enraizar más porque hay indicadores externos que hacen que esté en movimiento, que no esté conectado con esta presencia, sino que esté conectado con ese huracán que me mueve hacia otras cosas. Y la tierra tiene que estar fuerte. Claro, y algo súper típico de la Patagonia, o sea, chicas, ¿cuándo no hay viento acá en la Patagonia? O sea, es algo muy común. Y que si conectamos con las plantas de acá, solamente en observarlas nos damos cuenta que nos dan esa enseñanza, ¿no? Nos van a decir, bueno, esta presencia es el afirmarte bien, es reconocer que ese viento está y forma parte de nuestra existencia y de nuestra realidad. El viento lo podemos tomar como la metáfora de los movimientos sociales, de los movimientos personales, de todo lo que nos sucede en el contexto. Esto es parte de nuestra realidad. Pero reconociendo eso y entendiendo que somos también parte de nosotras de esta realidad, decir, bueno, ¿cuáles son mis herramientas para enraizarme bien y que este viento, este movimiento, no me lleve, no me corra de mi eje o me corra lo menos posible? Porque si me corre lo menos posible, aunque existiera un movimiento, me da la posibilidad de volver, ¿no? Y no por ahí sucede, que nos sucede a todos, por ahí situaciones a nivel de enfermedad o cuestiones mucho más complejas que en realidad son esta pausa que decía Clary. El cuerpo te va a demandar que hagas esa pausa porque, bueno, por ahí ese corrimiento es muy brusco, nos salimos muy de nuestro lugar y, bueno, el resto de nuestros cuerpos, el emocional, el energético y el físico, nos está pidiendo anclaje. Otra de las enseñanzas de la forma en que las plantas patagónicas se agrupan es eso, no necesitas estar sola con toda la tempestad encima tuyo, que forman redes o sea, se juntan con otras plantas y se asisten y se acompañan. Entonces, también dentro de nuestra experiencia es, sí, enraizo, pero si veo que estoy demasiado, que no puedo lograr ese enraizamiento, tengo que pedir ayuda, tengo que pedir asistencia a alguien que vibre conmigo, que se dé cuenta de lo que me está pasando y que sea amable con mi proceso. Entonces, además del viento, que lo capeamos juntas, que siempre, nosotros hacemos muchas referencias marinas, porque bueno, como que somos capitanas del mismo barco, capeamos tormentas o surfeamos las olas.
Entonces esto de cuando sentimos el viento fuerte, asistirnos y acompañarnos con personas que nos ayuden. Y eso también es una de las grandes enseñanzas de el enraizar. No es necesario que lo hagas sola. Cuando uno siente que no puede, se busca. Pienso en esto que van contando, en esta situación en donde todo es un balance. A veces necesitamos el viento para que nos corra el lugar, para aprender otras cosas, para mirar las cosas desde otra perspectiva, para poder también entender que los cambios son parte de la evolución y hay veces que si nos quedamos mucho en esta energía taurina de tierra y fijo y mi eje y no me quiero mover de acá porque acá está re lindo y porque ya está, tengo todo lo que necesito, entonces ¿para qué me voy a mover? Este viento que me corre de eje a veces me permite flexibilizar y ver otras cosas. Y para una persona que, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo muy poquita tierra en mi carta natal, si no diría nada de tierra en mi carta natal, esto de volver a mi eje, volver a centrarme, volver a buscar la pausa, volver a buscar ese momento de espera, retrotraer para tratar de ver dónde está mi inercia, también es importante porque si no uno tiene este avasalle de la vida en general y parece que esté permanentemente en ese coletazo de viento, ¿no? O sea, buscando a ver dónde caer tipo barrilete. Y me encantan las analogías de esto de buscar apoyo, buscar ayuda, porque estamos en un tiempo también de hacer red y estamos en un tiempo de no capearla solos, más allá de que parezca que todo de todo alrededor nos tenemos que hacer cargo a nivel individual. Em, Quiero que me cuenten ahora de las hierbas, ¿no? ¿Qué hierbas están disponibles? Pues empecemos con las patagónicas, después nos vamos un poquito más afuera, pero empecemos con las patagónicas. ¿De qué hierbas están disponibles en este momento taurino como para volvernos al eje, para volvernos al aquí y ahora? Ay, todas. No podemos elegir nunca, pero bueno, Por podríamos. ejemplo, hay una que es su frecuencia desde lo vibracional, que es conectar con el presente, ¿no? Con esta conciencia del aquí y ahora. Es la que es una de las chuquiragas en el nombre científico, que le decimos uña de gato en el nombre tradicional. Es la plantita amarillenta que tiene la hojita bien finita. Muchas de las plantas de acá, viste, que son muy rústicas, pinchudas, pinchudas. Entonces, bueno, esta es de la flor amarilla, que no es el quilimbay, es como una prima, por decirlo de alguna manera. Es una de las familias de la chuquiraga, que bueno, en esta zona están mucho en Cerro Avanzado. Sí, yo vi mucho en Punta Norte. Fuimos a la península ahora para el fin de semana largo y yo no la conocía, no la había visto nunca, porque también no es que florecen siempre, uno tiene que ir justo en la época que están floreciendo. Y fui y le mando un mensaje a Chantal, acá está, la conocí, esta. Yo pensé que era más grande, o sea, yo en la foto la veía así, pero era chiquitita, chiquitita y súper linda. Bueno, esa sería una de las plantas de la zona que específicamente su vibración nos va a traer esto, la memoria de la importancia de conectar en el presente, ¿no? Entonces, La uña de gato no es la que vemos acá en Solano, en la puerta de mi casa, que parece la uña de un gatito, no. Claro, no, porque está bueno esto que vos decís, porque es así, nosotros tenemos mucho en las plantas, están los nombres vulgares, ¿no? ¿Qué es esto? Hay muchas uñas de gato. Seguramente la que vos decís es una de las familias de las suculentas o de las grasas. Claro, esta no tiene esta característica. Si vos la ves, es una planta que es como muy, muy del monte y la estepa. Arbustito chiquito, muy pinchudo, un verde apagadito y la flor naranjita chiquitita. Bien un naranja amarillento, pero peludita, no sé, es muy, muy bella. Sí. Invitamos también, como por ahí en el podcast no tiene la parte visual, después vemos cómo hacer llegar la imagen de esta hermosa planta o después les mando bien. Chuquiraga isdrix sería el nombre científico, lo pueden buscar por ahí. Esta sería una de las plantas que particularmente, especialmente, tiene esa energía. Igualmente, con cualquier planta que conectemos, que nos lleva a esto, enraizar en lo profundo, conectar bien con la madre tierra, viste que hay plantas que son sus raíces más superficiales y se extienden, y hay otras que van a ir más hacia lo profundo. Otra de la particularidad que tienen nuestras plantas de esta zona es que por esta cuestión de los vientos fuertes,
y la búsqueda del agua necesitan realizar bien. Entonces, por lo general, con la planta que yo vibre y que me haga sentir que puedo anclarme a la tierra, me va a servir. Pero bueno, hablamos de esta, queríamos traer esta en lo particular porque es patagónica, porque por ahí no es de las más conocidas, aunque es una planta que se estudia hace bastante, y porque bueno, porque es hermoso verlas, reconocerlas, y ella es la que particularmente nos haría de esa antenita para conectar con el presente. Quiero hacerles una pregunta que las voy a sacar totalmente de contexto. Discúlpenme, mi luna en Géminis se fue por un momento y, chicas, en esto del estudio, ¿hay algún registro de que los tehuelches hayan usado esta planta para algo? Perdonen que les haga esta pregunta totalmente sacada de contexto, pero me vino eso a la No, cabeza. está buenísimo, porque mira, en lo que yo fui estudiando, conectando, hay mucha gente, por ejemplo, biólogos, personas que están dentro del ámbito de la botánica, y hay algunas personas que han estudiado no solo la planta en sí, por ejemplo, sus principios activos y todo esto que es lo que por ahí lleva más la ciencia, sino que hay algunas personas que han realizado tesis en cómo era el trabajo de los pobladores antiguos. Pobladores antiguos igual pueden ser personas que están en el campo y cómo serían sus usos en aquel momento y en los actuales momentos, ¿no? O sea, ahora hay mucha gente que ha realizado tesis bastante contemporáneas, en donde, bueno, estuvieron un montón de tiempo en Telsen, en Gangán, y bueno, y en contacto con los actuales pobladores que sostienen costumbres antiguas en el uso de las plantas. También hay una realidad que nosotros en esta zona más costa tenemos ciertas propiedades de plantas que por ahí más en la meseta ya no se ven tanto y tampoco se van a ver en la cordillera, ¿no? Entonces por ahí hay ciertas variaciones. Sí, esto que acabas de decir es re importante porque en realidad es algo que estamos volviendo a estudiar, a reconocer y a observar. Entonces hay ahora mucha gente que desde la ciencia y desde ese lugar del aprendizaje y de la conexión con los saberes se están conectando con estas formas antiguas, con este saber antiguo y ver también cómo eran sus usos, porque en realidad de otras plantas por ahí notan de el uso específico de los tehuelches, porque bueno, viste que en realidad es indagar en una parte de la historia que hay bastante espacio sin saber, ¿no? Más que nada porque eran nómades y, o sea, sus registros son muy, digamos, perecederos, o sea, no dejaban demasiada huella. Claro. Sí. Y además porque recién ahora se está también poniendo en valor esos conocimientos, porque empezaron a entrecruzar, de decir, ay, mira, esta planta que lo usaban para el hígado, después descubrieron que dentro de sus principios activos, dentro de la química de la planta, tenía propiedades que agilizaban a que el hígado se restaurara. Entonces, al empezar a ver este entrecruzamiento, estamos en una época que es muy hermosa desde ese aspecto, ¿no? Que es en esto del poner en valor. Pero bueno, nos falta como mucho recorrido y como decía Clary, ahora es reconstruir cosas que por ahí cuando en su momento no se tomaron registro, ahora es como tratar de ver cómo recuperarlas. El tema es que los registros históricos están vistos casi desde las primeras personas que llegaron a la Patagonia. Entonces veían a los tehuelches como, nada, digamos, no sé si inferiores, pero casi como, no me sale la palabra exacta para decirlo, pero, o sea, era más investigar qué hacían estas personas porque no entendían, era tan diferente con la cultura que traían de Europa, que bueno, los miraban, no sé, hay un escritor que creo, ahora no me acuerdo, pero hizo los viajes con Viedma, y que decía que, digamos, en las carpas donde rezaban los tehuelches, la gente entraba para sanar, pero se moría porque no podía aguantar los lamentos constantes que cantaban los chamanes. Entonces, claro, o sea, era esa visión del historiador de esa época. Digamos, los historiadores modernos tienen que tomarse de esas herramientas para poder estudiar. Entonces, es muy difícil encontrar vestigios que confirmen ciertas cosas con ciertas plantas, porque bueno, lo que tenemos está visto desde una visión específica, ¿no?
Creo que eso es para todo otro capítulo aparte y Sí, aparte desde este lugar de decir, bueno, los choques de culturas, ¿no? Porque me voy a sí, los usos que le podría haber dado cualquier pueblo originario desde un lugar a lo que tenían disponible y el que venía de afuera en ese choque cultural, ¿no? Lo mismo que el intercambio entre los galeses y los tehuelches acá los tehuelches. Sí, para ir a sí. nuestra propia historia. Pero volviendo al tema y volviendo a las plantas y a los rituales, ¿qué cositas desde su aporte podemos tener más allá de esto de la visualización, el frenar, el respirar, el registro, la conciencia, el sacarnos los zapatos y demás? ¿Qué cositas podemos ir ritualizando también para esto de calmar la mente y bajar desde los aromas, desde las plantas, desde las infusiones? Ritualizar se puede ritualizar todo. Es tener la actitud de hacerlo y ir incorporándolo en la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, yo ritualizo mis condimentos. O sea, yo cocino como cualquier persona normal. Pero yo mis condimentos los tengo programados. Sería como entre comillas, les avisé que tienen ciertas propiedades. Entonces, usando la propiedad básica, no sé, la albahaca, que tiene que ver con la conexión con el corazón. Cada vez que yo le pongo albahaca a mis preparaciones, ¿sí? Yo ya siento su aroma y ya recuerdo que ese condimento tiene que ver con la conexión con el corazón. Entonces, como que hago ese pequeño acto que es un micro ritual, ni siquiera, digamos, es muy, muy instantáneo. O sea, pongo los yuyos y se sigue haciendo la comida. Después, o sea, eso es fácil de ritualizar. Las meriendas y los desayunos son fáciles de ritualizar, porque uno empieza a hacer la preparación, esto que decía Chantal, de hago el tecito, espero, y ni siquiera, o sea, tenés que esperar los 5 minutos del tecito, ¿sí? Porque vos en ese proceso le vas avisando al agua, le vas avisando a la hierba. ¿Cómo se le avisa? Con la mente. Uno pones el agua, pones las manitos alrededor de tu taza y decís, agua, dame todas tus propiedades, ayúdame a ser fluido o a fluir con los cambios. Tecito, ahora vos me vas a ayudar a que me tranquilice. Es como que, o sea, yo se los digo así, digamos, como muy explícito, pero uno mentalmente es ese pequeño pensamiento de gratitud hacia la hierba y de avisarle qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Es un segundo, uno lo hace y después se sienta a tomar su desayuno, a tomar su merienda, digamos, con toda la tranquilidad. El cacao, la conexión con Dios y el corazón, o sea, uno se prepara un cacao y al cacao se le reza, o sea, le hablas, lo agarrás y ese previo momento a tomarte tu sorbo, le hablas y le decís, ayúdame a calmarme, ayuda a que mi corazón se expanda, algo que te salga, eso ya es parte del ritual. Y después, bueno, los baños son muy fáciles de ritualizar. Eh, la previa a irte a dormir, o sea que no sé si es muy exagerado, o sea, uno no lo hace constantemente, yo creo que lo hago inconsciente, pero ese ratito que uno se pone en la cama y dice, ay, qué linda mi cama, y se siente abrigado, ¿no? Tan Tauro que duele. Re. Por ahí acá también como en esto y aportando lo que decía Clary, los rituales van a tener estos pilares que tienen que ver con la toma de conciencia, ¿no? Lo que quiero que se manifieste y la voluntad, esa es otra palabra importante, la voluntad que yo voy a poner a eso que quiere que se manifieste. Entonces, si es desde recolectar una hierba, porque me voy a hacer un té, una tisana, o esto, o poner el saquito, no importa si es una hierba que yo la tengo fresca o recolectado de herboristería, o es el saquito de té que me dieron. Es conectar con eso, decir, bueno, a ver, a mí, en lo personal, la manzanilla me transmite eso, entonces sigo dando fuerza y voluntad y conciencia a ese acto. Puede ser manzanilla, hoy hablábamos el otro día también, decir, bueno, el cedrón, quizás a mí lo que me da calma es otra planta. A mí quizás la melisa me da ese estado de alegría, me da ese estado de expansión y me da ese momento de gratitud y de quietud que me permite conectar con ese presente. Entonces, cuando yo tomo conciencia dentro de mi registro y de esto de la autoobservación que decíamos, decir, bueno, a ver, ¿qué planta, qué condimento, qué
qué aroma me trae este momento. Entonces, cuando logro este registro y le doy la voluntad de decir, bueno, ahora prendo este saumo porque necesito este instante estar en calma, estar en paz conmigo y en lo que me rodea, ahí son micros rituales que yo voy manifestando, porque usé estos dos pilares importantes que es la conciencia, desde qué lugar lo voy a hacer, y la voluntad que desde mi fuerza, desde mi fuego, estoy poniendo a esto que se está manifestando, ¿no? O que pido que se manifieste. Claro. Y que, a ver, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, en estos momentos de calmar la mente, se me viene mucho la lavanda, que es algo conseguible acá por todos lados. Se me viene también mucho el eucalipto, que si bien yo lo asocio más al lugar del estudio, al lugar de clarificar la mente, no tanto de calmarla, sino aclararla. Em, También se me viene mucho a la mente esto que mencionabas, el cedrón, ¿no? Me da una sensación de tierra mojada, igual que el burrito, esta sensación de tierra mojada, bien de primavera y otoño, cuando uno siente después el pasto húmedo que cayó la lluvia, a mí me da una sensación de volver a la tierra, ¿no? Volver a la raíz, volver a la calma, volver al eje. Y otra hierba que también me parecía sumamente interesante para este momento, para aquietar la mente, la manzanilla también, me parece como Sí, fundamental. la manzanilla es Sí. muy suavecita, entonces uno la puede poner en el mate, en donde le guste, o sea, no es un sabor invasivo. Y fíjate que estas plantas que dijiste, que uno lo puede asociar con otras cosas, que es por ejemplo la manzanilla, el cedrón, el burrito, son todas las que uno lleva a lo digestivo, ¿no? Porque en realidad uno va centrando ahí como la energía, ¿no? Y lo que se tiene que alivianar. La lavanda, que la mencionaste, es una gran aliada porque es una gran equilibradora. Entonces, la lavanda nos va a permitir que si estamos muy pasados de rosca, bajar, ¿no? Bajar un cambio y conectar, y al revés, si estamos, hoy nombraste modo Pancho, modo Tauro, la lavanda, como es una equilibradora, me permite decir, bueno, si estamos muy en pausa, es momento de empezar a activar. Así que la lavanda es una excelente opción incluso para combinar con otras y usarlas como opción. Volviendo quizás, y en esto del presente, hablábamos una de las nativas, que es esta de la chuquiraga, la uña de gato, y otra que es por ahí de las más comunes que nos permite también hacer como esa línea de conexión, es el romero. El romero, que es protectora, que ayuda a ordenar las ideas en el campo mental y un montón de cosas que sabemos que el romero es maravilloso. Dentro de las propiedades energéticas, el romero nos trae esta coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Entonces, oler romero, sentir romero, tocar romero, visualizarlo, podemos evocar esta energía de decir, bueno, en este momento, en este presente, necesito esa coherencia entre lo que voy pensando, lo que quiero, lo que siento y lo que voy a terminar manifestando. Y fíjate que en ese simple acto de tomar conciencia y hacer ese ejercicio, yo ya estoy haciendo un micro ritual, ¿no? En donde convoco una planta, me convoco a mis propias fuerzas y voy buscando ese eje, que es lo que decíamos hoy, que es para lo que nos convocaste, que es enraizar desde un lugar de calma, porque yo pude lograr que mi mente no es que se pone en pausa o se aquieta o se anula, sino decir, bueno, que esté en un equilibrio que sea acorde para yo poder seguir estando en equilibrio en el resto de mi cuerpo energético, emocional y físico. Me encantó esto que nombraste, Clary, también de las especias, porque uno piensa automáticamente en las hierbas y se va a la tisana, se va a la infusión, se va a lo bebestible o se va a lo aromático. Pero me encantó esto de las especias para pensar también en qué le pongo al tuco, o qué le pongo a la crema, o cómo condimento una carne, o cómo condimento algo para un momento también así, ¿no? O sea, no solamente dejarlo, porque alguien que me puede escuchar el podcast y decir, bueno, pero yo no disfruto del té, o a mí no me gusta el té, o yo no tomo mate, o a mí el té. Entonces, ¿de qué otra manera poder incorporar una planta, una hierba en otros aspectos que no sean necesariamente una infusión? Una opción, sí, sí, sí. Sí, en realidad yo lo descubrí
porque yo, si bien tomo tisanas, claro, cuando empezás a manipular, decís, ah, claro, esto también es, uno no lo tiene dentro del registro de posibles. Y cuando le cuento esto mismo que vos decís a personas que no toman nada, porque hay gente que te dice, a mí no me gusta nada, ni el té, o sea, nada. Cuando le decís, pero los condimentos, orégano seguramente usás, ají también, digamos, inclusive las mismas verduras tienen su vibración. Pero bueno, buscar las opciones para poder entrar al mundo herbal desde una forma fácil. El condimento es una forma, digamos, común, inclusive más que la tisana, ¿no? El condimentar. Me Yo uso llevaste a la muchísimo. ensalada, o sea, de repente hacer una ensalada y la ensalada misma, ¿no? O sea, El poder sanador que tiene es tan potente como cualquier otro ritual, ¿sí? ¿Sí? Porque vos le estás indicando a tu energía, a tu cuerpo, de que ese pequeño acto de condimentar va a producir una sanación, algo en vos. Entonces, es un poco de la energía de las plantas, un poco de psicomagia, como, digamos, hacemos todo esto. Por ahí también cuando vos condimentás para tu familia, también le pasás esa energía. Si bien vos a tus hijos no le decís, mira, le puse albahaca porque justo estoy necesitando que conectemos con el corazón, no se lo vas a decir. Pero también podés generar cambios en la energía familiar haciéndolo. ¿Sí? Es esto que dice Chantal, conciencia y voluntad. Es, voy a poner esta hierba pidiéndole que suceda esto, ¿sí? Y después abrirse al resultado. yo no se los hago con la comida, se los hago con las cremas cuando tienen algún golpe o se sienten mal o les duele la cabeza, ¿no? Entonces, mamá me pones la cremita. Y cada cremita tiene una cosa, ¿no? Está la de lavanda, la de tomillo, la de tea tree, y cada cremita tiene como una función y son las cremitas de mamá, que tienen Fíjate, le estás aroma. pidiendo al yuyo de la crema que abra cierta energía que vos necesitas para que acompañe a tus hijos. Maravilloso. Y que además la magia herbal se da en esto que decíamos de la voluntad, se da desde la propia fuerza o energía de la planta, pero también del vehículo, que puede ser la crema, la tisana, la sal que fue también en el baño, pero también desde la energía que nosotros le plasmamos en eso. Por eso decimos voluntad y no intención, porque decimos, bueno, acá hay un acto concreto desde nuestra parte que también va involucrada energía, no es solamente la idea de que se genere eso, sino que realmente hay una acción. Exacto. Chicas, obviamente que ya quedó pautado desde antes que las vamos a volver a convocar para la temporada de invierno, que es donde todos empezamos con las pestes, para hablar de qué cosas podemos hacer con las pestes, ¿no? Qué podemos tomar, qué crema podemos poner y demás. Pero antes de cerrar, porque me fui dando cuenta a medida que fuimos hablando, porque obviamente la conversación se fue dando, que me cuenten un poquito cómo surge Chamanas del Jarillal, porque nunca se los pregunté. O sea, me fui al ritual, me fui a algo así, y de repente dije, las chicas se presentaron, pero no nos contaron cómo surge Chamanas del Jarillal. Bueno, Chamana surge ya hace casi 7 años. Yo venía indagando hace mucho tiempo en todo lo que es la terapia herbal y como no soy nativa de esta zona, pero bueno, hace muchísimos años que vivo acá, desde mi infancia, entonces uno va sintiendo que por ahí uno puede hablar, ver distintas técnicas, distintos sistemas, distintas formas, pero uno dice, bueno, por algo estoy acá y me empezó a resonar lo autóctono. Y bueno, de ahí se abrió todo un camino personal y dentro de ese camino personal había como un registro de las plantas en donde yo necesitaba darle como un orden para poder compartir con otros, porque me pasaba que me conectaba con otros terapeutas y me decían, ah, esto está buenísimo, lo quiero llevar a mi terapia, y yo no tenía forma de acercarlo. Entonces, bueno, ahí surge que con Clary, que ella es más del tarot y de darle un orden y su magia, ayudó a organizar esto, lo que era en su momento el oráculo de chamanas, que bueno, después también se fue transformando. Y a partir de esa fusión, desde los saberes de Clary y desde mis propios saberes, surge esto que es Chamanas del Jarillal, porque bueno, nos fuimos dando cuenta que en nuestro cotidiano estamos atravesadas por el mundo herbal, no solamente desde nuestra propia historia,
sino que uno empieza a hacer como retrospectiva de la infancia, de las cosas que hacían las madres, las abuelas, y nos dimos cuenta que acá había todo un mundo para explorar que iba más allá de ese oráculo y de esa terapia que en ese momento era como muy básica y acotada, y bueno, ahí se abrió todo este mundo, que bueno, ahora sería el mundo de chamanas. Así que bueno, esto es un poco como surge. Sí, en realidad un encuentro de dos brujas que bueno, que vibraron con las plantas. A Todo mí me termina pasó en lo que... mismo, chicas. Todo Sí, sí, termina, todo termina en la aquelarre. Sí, y también lo que pasó que nos llevamos muy bien para trabajar y el proceso de sanación que hicimos con chamanas, o sea, en el tiempo de trabajo y que seguimos haciendo, fue muy grande porque tuvimos que indagar en las redes sociales, trabajar con nuestras propias creencias con respecto al dinero, con respecto a las sociedades, con respecto a un montón de cosas que se abren cuando vos querés tener un emprendimiento y más de a dos. Muchos nos dicen que les sorprende un montón que hace 6 años que estamos juntas y que nos va súper bien y que nos llevamos muy bien. Pero aprendimos el poder de la palabra, el poder de conversar y la confianza en el acompañamiento de los yuyos que, bueno, que están En siempre. esto de estar a distancia, Sí. porque bueno, en todo este proceso también nos agarró pandemia, yo viviendo en Chubut, Clary viviendo en Buenos Aires, bueno, pasaron muchas cosas que también fueron desafíos y los entendemos que formó parte de este andar desde algo que nosotras decimos siempre, que es chamanizar la vida, ¿no? Chamanizar la vida es decir, bueno, hay ciertas conexiones, ciertos ritos, rituales y formas de ver que uno no tiene que estar en medio del monte y tocando un tambor para conectar, sino que uno lo puede hacer desde la realidad cotidiana que vamos atravesando y que justamente es esto con lo cual nos convocás hoy, que tiene que ver con decir, bueno, pequeñas situaciones, pequeños actos que puedo hacer en mi día a día que tienen que ver con esa conexión. Y bueno, y las plantas siempre presentes. Las plantas como motor conductor y como amalgama. Chicas, encantadas. Obviamente que nos vamos a volver a encontrar para cuando empiece la temporada de invierno, la temporada invernal, que obviamente hablaremos un poco también del tema del solsticio, hablaremos un poquito de rituales y cómo combatir las pestes con las hierbas. Pero nada, ¿dónde las encuentran a ustedes en las redes sociales para aquellas personas que quieren conectarse con ustedes y conocerlas? Bueno, tenemos, bueno, Instagram, Facebook y TikTok. En realidad TikTok estamos investigando ahora, pero ya lo tenemos hecho. El Instagram, que es el más común, es Chamanas de Jarillal, digamos, y nos encuentran siempre porque es bastante particular nuestro nombre. Así que ahí tenemos un montón de información. Chantal todos los martes manda información sobre plantas específicas. Ahí ponemos nuestros cursos, rituales también. Hay un montón de información. Hace 6 años que estamos trabajando en esa red social, así que hay un montón de info por si necesitan. Y después lo que siempre les decimos, nos encanta hablar, así que si necesitan cualquier cosa, nos mandan un mensaje por privado en Chamanas del Jarillal y nosotras de toque podemos aportar algo para comenzar cualquier proceso que uno necesite atravesar y más que nada si le vibra que sea con plantas. Entonces, enseguida, no sé, te damos o una herramienta o un pequeño ritual o te ofrecemos algunos de los servicios que nosotras ofrecemos dentro de Chamanas, pero nos gusta mucho que la gente empiece su camino desde la conciencia y desde hacerse cargo. Y después nosotras venimos con todo nuestro trabajo y con todo lo que podemos asistir. Pero bueno, digamos, es muy, muy interesante, digamos, la forma en que podemos trabajar con la gente. O sea, bueno, no sé, llámenos y nosotras les contamos. Es muy, muy divertido. A nosotras nos divierte. Me parece Pero sí, fantástico. Chicas, sí. muchísimas Gracias. gracias por esta charla, muchísimas gracias por aceptar la propuesta de participar de Astrología en Criollo y obviamente que ya nos vamos a estar volviendo a encontrar. Creo que hay muchos eventos y hay muchos hitos que nos pueden volver a juntar y un placer tenerlas acá y un placer de conversar con ustedes. Gracias. Gracias. Estamos re contentas de participar y sí, felices de hablar y hablar sobre lo que nos apasiona. Un placer
Decime, Chantal. No, eso, que gracias de corazón, porque bueno, también forma parte de esto, ¿no? De armar la red y de ir compartiendo los saberes. Muchísimas gracias, chicas, y a todos los que nos están escuchando, obviamente ya saben, a mí me encuentran en Agus Astrología, a las chicas las van a encontrar en Chamanas del Jarillal y nos vamos a reencontrar en un próximo episodio aquí en Astrología en Criollo, porque creo que hablar de las pestes va a ser fantástico. Nos vemos en el próximo capítulo, que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro, no te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.